Hola a todos, buen día, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Escucha perfecto, dale. Buenísimo. Bueno, Escucha ya son perfecto. 99 participantes. Estamos cerca del límite, así que vamos a arrancar con esta presentación, con este webinar de requisitos documentales. Mi nombre es Sebastián Natarelli, muchos de ustedes seguramente me conocen porque trabajo hace muchos años en el CIU. Antes estaba en el área de comunicación y hace algunos meses estoy trabajando en el equipo de implementaciones de Guaraní. Como saben, este webinar va a quedar grabado para que puedan verlo después. Eso me obliga a decirte que si estás viendo este webinar en la grabación, antes de avanzar con este video, te fijes que hay otro video de requisitos que es previo a este, donde hablamos de las cuestiones básicas. Así que te recomiendo que veas ese video antes de seguir con este. Bueno, como les decía, en este webinar vamos a trabajar con requisitos documentales. En el webinar previo dijimos que un requisito es una condición que el alumno debe cumplir dentro del sistema para poder realizar una acción determinada y que teníamos dos tipos de requisitos, documentales y de proceso. En este webinar nos vamos a centrar en los requisitos documentales y estos los vamos a encontrar dentro de lo que son requisitos de ingreso, como controles en las operaciones y como un requisito dentro de un plan de estudio. El sistema, de manera predeterminada, ya tiene configurados algunos requisitos documentales predefinidos, que son estos que detallo acá: la foto, el documento de identidad y el certificado de título secundario. Además de estos que están predefinidos, tenemos la posibilidad nosotros de definir N requisitos documentales de acuerdo a nuestras necesidades. A las necesidades de la institución o de alguna dependencia específica de la institución, porque todos esos requisitos se pueden configurar con distintos niveles de aplicación. Pueden definir algunos para la institución, otros para determinada responsable académica, para una carrera específica. Estos requisitos documentales pueden trabajar con un repositorio digital, es decir, que el aspirante pueden ustedes configurar para que el documento se presente de manera digital, pero para eso es muy importante que configuren el parámetro de usa repositorio digital. Esto es muy importante porque si no, no van a poder usar no van a poder presentarse esos documentos de manera digital. Bien, nosotros vamos a hablar hoy de requisitos. Tenemos requisitos simples, podríamos llamarlo de alguna manera, que es un requisito que es, como decíamos antes, una acción que el alumno debe cumplir, un requisito que el alumno debe cumplir para hacer determinada acción. Ahora bien, tenemos otro requisito que podemos configurar que se llama requisito subordinado y es un requisito que está atado de alguna manera, subordinado, valga la redundancia, a un requisito padre. En este caso nosotros vamos a hablar de una constancia de título secundario que está subordinada a la presentación del requisito certificado de título secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno va a poder presentar, en caso de no tener el certificado de título secundario, una constancia de que ese título secundario está en trámite. Es decir, él puede, de alguna manera, decirnos: yo me recibí, no tengo esa constancia está en trámite. ¿Qué va a pasar en el sistema? Si el aspirante, mejor dicho, no presenta ninguno de estos dos certificados, de estos dos requisitos, el sistema lo va a tomar como no cumplido. Si presenta el título secundario, lo va a tomar como cumplido, pero si presenta una constancia de título secundario en trámite, lo que va a pasar es que de alguna manera
va a tener como una especie de prórroga, es decir, no se le va a vencer el requisito padre. Para ver esto de manera práctica, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver en el sistema cómo se da de alta un nuevo requisito documental, ya que vamos a hacerlo subordinado a un existente, y después vamos a sumar ese requisito a los que ya tenemos predefinidos para el ingreso. Bien, acá vemos en el sistema cómo vamos a ir a requisitos, administrar requisitos para sumar un requisito nuevo. Ahí tenemos todo el listado de requisitos que ya tenemos definidos en el sistema. Fíjense que hay de documentales y de procesos. Y vamos a ir a agregar un nuevo requisito. En esta pantalla vamos a tener que poner el nombre, el tipo y la descripción. Vamos a ponerle ahora un nombre a este requisito. Vamos a ponerle constancia de título secundario en trámite. Vamos a seleccionar el tipo. Documentales. Ven que ahí se quedan grisadas esas pestañas porque eso solo se habilita cuando es un requisito de tipo proceso. Ahí tenemos que es de tipo digital. Como les decía antes, para trabajar con el repositorio digital integrado, con el RDI, tienen que tener configurado ese parámetro de usa repositorio digital. Si no, no se va a guardar ahí. Bueno, ahí tenemos, vamos a decir que es un documento académico y le vamos a poner una descripción. Y ahora vamos a decir que ese requisito es subordinado de otro requisito. Ahí tenemos la pestaña de seleccionar y de borrar el elemento seleccionado por si nos confundimos. Y acá tenemos todos los requisitos disponibles. Vamos a elegir el certificado de título secundario en trámite. El certificado de título secundario, perdón, el en trámite es el que estamos definiendo. Le ponemos que es activo y que aplica como requisito de ingreso. Y ahí guardamos la selección. Bien, ya tenemos ese requisito definido. Ahora lo que vamos a hacer es decir que ese requisito documental que acabamos de definir, los alumnos lo tienen que presentar al momento de la inscripción. Volvemos al módulo de requisitos, vamos a requisitos de ingreso, definir requisitos de ingreso. Vamos a ver que ya tenemos los tres que están predefinidos, el certificado de título secundario, el documento de identidad y la foto. Y ahora vamos a agregar este nuevo requisito. Ahí nos aparece el listado de requisitos disponibles y vamos a la constancia de título en trámite. Le damos a la lupita. Y acá, esto es muy importante que tengan en cuenta esto. Acá nos va a preguntar si el requisito es restrictivo o no. Esto no significa que el requisito es obligatorio. Esto lo que nos dice es que este requisito que estamos cargando, si lo marcamos como restrictivo, no nos va a permitir realizar algunas acciones en el sistema. Bien, pero no significa que es obligatorio o no. Ven, las inscripciones a propuestas estarán aceptadas cuando se presenten todos los requisitos de ingreso, sean o no sean restrictivos. Lo que le decimos con esa restrictividad es si vamos a impedir a los alumnos que hagan cosas en el sistema si no presentaron esta constancia de título en trámite. Por ejemplo,
Acá vemos esa configuración para la cursada. Nosotros podríamos decir que un alumno tenga que cumplir con todos los requisitos de ingreso restrictivos para inscribirse a una cursada. En este caso, como es una constancia de título en trámite, y encima la estamos poniendo como subordinada al título, le vamos a decir que no es restrictiva. Y acá tenemos el nivel de aplicación. Podemos ponerlo para toda la institución, para algunas propuestas, para algunos planes de estudio. O sea, ahí podemos ir nosotros seleccionando algunas responsables académicas, algunos planes de estudio, por ejemplo. Es decir, elegimos nosotros el nivel al que lo queremos configurar. Nosotros vamos a poner que es para toda la institución. Bien, ahí nos dice que se guardó correctamente y ahí vemos que ya tenemos ahora definidos 4 requisitos de ingreso. Bien, entonces nosotros ya sabemos que nuestros aspirantes van a tener que presentar 4 requisitos documentales desde preinscripción. Cuando se van a inscribir, como vimos recién, son la foto, el documento de identidad, el certificado de título en trámite y la constancia de título en trámite. Vamos a ver cómo se ve esto desde preinscripción. Ahí el alumno entra al módulo de preinscripción, hace la selección, como ustedes saben, para elegir cuál es la propuesta a la que se quiere preinscribir. Acá vemos que ya está, se preinscribió a la propuesta de historia y vamos a ver en la documentación que tiene que presentar esos 4 requisitos documentales que nosotros hicimos. Es importante que tengan en cuenta que las extensiones de archivos soportadas son nativas de TOA, así que esto es lo que pueden subir. Y acá vemos. Bien, tienen un máximo definido en nuestro caso de 8 megas. Entonces tenemos el certificado de título en trámite, la constancia de título en trámite, ahí el alumno va a examinar y nos sube un documento. Es importante que tengan en cuenta que esta presentación que hace el alumno, después vamos a ver más adelante que podemos aceptarlo o rechazarlo. Ahí vemos la vista previa que tiene el alumno y bien puede modificar esta selección. Bueno, lo mismo con la constancia de título en trámite. Acá vemos si el alumno está presentando el certificado de título en trámite, la constancia de título en trámite no tiene sentido. Hay que cargar el documento. Ahí ya vemos que el sistema lo tomó. Y lo mismo con la foto. La foto en este caso no la cargó. O sea, no es obligatorio que cargue todo para todos los requisitos. Podría cargar algunos y después presentar otros. Y este es el certificado que nos da de que se realizó la preinscripción y ese número que nos muestra ahí lo vamos a usar en este momento. Cuando vamos a la opción de procesar esas inscripciones que el aspirante hizo desde el módulo de preinscripción, nosotros vamos desde el módulo de gestión a ver cómo se administran esos datos del alumno. Bien. Vamos entonces a inscribir a propuestas desde preinscripción. Elegimos que vamos a realizar la inscripción desde el módulo de preinscripción para nuevos alumnos. Si fuese un alumno que ya está dentro de la institución, vamos desde autogestión. Y ahí ponemos ese código que estaba impreso en la ficha del alumno. Nos pregunta si queremos procesar esa inscripción, le decimos que sí. Y acá vemos.
los datos del alumno. Vamos a elegir la propuesta de historia. Le vamos a decir en qué plan se está inscribiendo, para qué periodo. ¿Y cómo se inscribe? En este caso se está inscribiendo con título secundario. Vamos ahora a procesar esa inscripción. Perfecto. La inscripción se procesó y ahora nos pregunta si queremos gestionar el requisito de la persona. Bien. Ya tenemos la inscripción procesada. Vamos a ver qué podemos hacer ahora con esos requisitos, esos 4 requisitos que nosotros le pedimos al aspirante que defina. Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos aceptar o rechazar la documentación que se presentó, podemos dar una prórroga a los plazos de presentación o podemos hacer una excepción. Vamos a ver cómo hacemos eso en el sistema. Acá tenemos los 4 requisitos que pedimos. Tenemos la opción de marcarlo como presentado. Y esto es importante. Acá vemos que el alumno nos presentó esta documentación y nosotros podríamos, desde el borrador, aceptarlo como válido y ven que ya nos desaparece esa solapita de documento borrador y ya nos queda el botoncito habilitado de documentación digital. Podemos directamente marcarlo como presentado, entonces ya se nos completa la ficha de presentación. Por ejemplo, vean este caso, el alumno nos sube una foto y nosotros bien. Esa foto que el alumno nos presentó, ahora ya no puedo entrar en el video, no sé qué me pasa. Bien, bueno, no importa. Nosotros, la posibilidad que nos brinda ese documento borrador es ver si podemos aceptar. Es claro que el alumno no nos va, bueno, no es claro, pero podría pasar que el alumno nos suba la foto de un oso o podría pasar que el alumno nos suba la foto, una foto donde, o sea, no está como nosotros queremos, porque está de perfil o porque no está bien iluminada o porque está borrosa, entonces tenemos la opción de rebotarle ese documento y pedirle que lo presente después de manera presencial. Bien, una vez que ya le marcamos las cosas, los 3 requisitos que necesitamos en este caso como aceptados, vemos que tenemos ahí un comprobante y vamos a ir a ver ahora en la ficha de la persona. Acá podemos buscar por nombre, apellido o por la identificación, que en este caso es el DNI. Vamos a ver que vamos a la solapa de propuestas y vamos a ver que ya quedó aceptado para la propuesta de historia. Bien, entonces ahí vimos que nosotros fuimos a procesar la inscripción de una persona, le marcamos todos los requisitos como aceptados y esa persona ya quedó aceptada en la propuesta. Cuando concluye el plazo de la presentación de los requisitos de ingreso, vamos a procesar de manera masiva todas las solicitudes que aún no se hayan aceptado. Eso se hace a través de esta operación, cerrar periodos de inscripción a propuesta. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a tener propuestas que van a estar aceptadas, son todas aquellas propuestas que cumplieron con los requisitos. Vamos a tener algunas que queden como pendientes. Ahí puede pasar que tengan requisitos que todavía no se vencieron o que hayamos dado una prórroga a esos requisitos.
y vamos a tener también las que quedaron rechazadas porque o bien no presentaron alguno de los requisitos o los presentaron fuera de término. Esta es la vista en el sistema. Si ven, no sé si se llega a ver bien ahí, pero ven que tenemos las inscripciones aceptadas, las rechazadas y las pendientes. De todas estas podemos sacar un reporte. Yo les voy a mostrar acá el reporte de alumnos aceptados. Podría haber elegido el de rechazados o el de los que quedaron pendientes. Bien, eso hasta acá es lo que vimos como requisitos de ingreso. Vamos a ver ahora las otras dos opciones, que son controles en las operaciones y requisitos en los planes de estudio. Lo vamos a ver con dos ejemplos prácticos. Le vamos a solicitar el cumplimiento de un requisito documental en una acción determinada. Vamos a hacer dos cosas. No permitir la inscripción a exámenes si no se presentó un determinado requisito y solicitar un determinado requisito para cursar una actividad específica. Documental para no permitir la inscripción a exámenes. Decía, configurar un requisito documental para no permitir la inscripción a exámenes si no se presentó un certificado de apto físico. Bien. Vamos a ir otra vez a requisitos. Configurar requisitos por acción. Vamos a elegir la acción. Nosotros queremos elegir que esto sea en los exámenes. Entonces ahí vemos que ya tenemos dos requisitos cargados. Vamos a agregar un tercero. Le vamos a decir que es de tipo requisito. Acá tenemos todos los requisitos que tenemos disponibles. Vamos a filtrar por tipo de requisito, en este caso de los requisitos documentales. Vamos a buscar por nombre. Y acá tenemos nuestro certificado de apto físico y lo vamos a agregar. Acá es el mismo caso, ¿no? Tenemos la opción también de definir el nivel de aplicación. Nosotros vamos a hacer que sea para toda la institución. El alumno tiene que cumplir con este requisito y ahí ya tenemos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar para qué operación puntual del módulo de exámenes tenemos definido esto. Lo vamos a ver acá. Perfecto. Ahí vemos que tenemos definido para toda la institución estricto que para inscribirse a un examen el alumno tiene que tener presentado este requisito. Lo segundo que vamos a mostrarles ahora es esta configuración de un requisito documental para que no permita la inscripción a la materia Historia Antigua Avanzada si no presenta un certificado de idioma griego antiguo. Esto lo tenemos que hacer dentro de las correlatividades para cursar la materia. Vamos a ver cómo definimos esto en el sistema. Bien, vamos a poner entonces una correlatividad, que es presentar este certificado para cursar una materia. Vamos a administrar planes de estudio. Vamos a elegir el plan de estudio de nuestra propuesta. Ahí tenemos historia. Elegimos el plan. Vamos a editarlo. Ahí tenemos que en el ciclo avanzado, historia antigua clásica avanzada es la primera de las materias. Vamos a seleccionarla. Y vamos a agregarle entonces un requisito para cursar la materia. Vamos a elegir el requisito. Recuerden, es el certificado de idioma.
Ahí está, certificado de idioma griego antiguo. Lo seleccionamos y se lo agregamos como correlativa para cursar. Podríamos tener la opción inversa, ¿no? Que no tuviera que haber presentado el certificado, que sería raro para este caso. Bien, lo guardamos y tenemos entonces configurado, acá vemos que ahí nos está indicando que para cursar hay un requisito, por eso se nos puso en verde. Bien, bueno, estas son las tres opciones que queríamos mostrarles de requisitos documentales. Les mostramos cómo se configuraba un requisito documental en el ingreso, cómo se configuraban requisitos en las operaciones y cómo se configuraban requisitos en los planes de estudio. Antes de abrir paso a las preguntas, estas cuestiones para que tengan en cuenta. Es muy importante que sean cuidadosos con los cambios de estados en los requisitos, porque una vez que ustedes hacen un cambio de estado en un requisito, o sea que lo marcan como aceptado, si ustedes tienen 3 requisitos, le marcan a esa persona que los 3 requisitos fueron presentados. Si por algún motivo o por algún error se dan cuenta que uno de esos requisitos no debieron marcarlo como presentado y lo vuelven hacia atrás, la propuesta ya va a estar aceptada. Por más que ustedes vuelvan para atrás ese requisito y ese requisito esté pendiente, no hace que ese cambio en el estado de la propuesta vuelva hacia atrás. Entonces tengan mucho cuidado con eso. La segunda cosa es que tengan en cuenta que es posible, así como vimos que se puede dar una excepción o prorrogar un requisito a una persona en particular, también se pueden exceptuar o prorrogar requisitos de manera masiva para simplificar cuando hay que hacerlo de manera masiva, valga la redundancia. Y por último, que tengan en cuenta el tema del parámetro, ya lo dije 2 veces, pero no está de más decirlo una tercera, el parámetro usa repositorio digital si quieren usar un repositorio digital integrado. Bien, bueno, hasta acá llega la presentación. Espero haber sido claro. Vamos a ver ahora con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me quedé acá, no sé cómo funciona esto. Sí, buen día, ¿me escuchan? ¿Sí? Gustavo de Agro de UNER, Entre Ríos. Una preguntita, cuando nosotros le aceptamos la foto, el requisito que presentó de foto vía internet por repositorio digital, ¿se nos suma a la ficha, a la vista de la ficha? ¿O hay que descargarla y después volverla a subir para que se sume a la vista de la ficha que ven los docentes y vemos nosotros en gestión? Bien. Hernán, ¿estás por ahí para confirmar Perdón. esto? Sí, estoy acá. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque me perdí y se me cortó justo la primera parte de la pregunta. Bien, nosotros aceptamos la foto de presentación digital del ingresante. Sí. ¿Esa foto se nos suma a la vista de la ficha o habría que descargarla y subirla después a la ficha? No, hoy no están integradas la foto que vos ves de la persona con el requisito foto. Sí estamos trabajando para que en esta versión que vamos a liberar o la próxima estén integradas y la foto que ves es la foto que está cargada como requisito de ingreso. Hoy no están integradas esas dos cosas, son 2 cosas separadas. Bien, pero está pensado que sí, o sea, yo Sí, para no está subir pensado que sí. 200 fotos, esperar hasta la próxima versión. Sí, está pensado poder hacerlo. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bien, acá veo que Alicia había preguntado qué pasaba si se rechazaba la foto. Si nosotros, sí, si rechazábamos la foto, la propuesta queda pendiente. Si no hubiésemos aceptado esos 3 requisitos, la propuesta hubiese quedado pendiente. Solo la propuesta queda aceptada cuando se presentaron, como decíamos, todos los requisitos que nosotros determinamos. Te puedo hacer una consulta, Sebastián, mi nombre es Cintia, con respecto a esa misma pregunta que hizo Alicia. Porque vos mencionaste que si
la foto la rechazábamos, después le pedíamos al alumno que la traiga o que traiga presencialmente. ¿Eso es necesario o el alumno podría volver a cargar digital? Esto de un oso o una foto no debida, la rechazamos y le decimos tenés que subir otra foto. ¿Es posible que No, entre en bucle o una vez que la presentó, la rechazamos, después tiene que ser de manera personal? exacto. Tiene que ser, sí, todavía no está desarrollada la idea de tener un workflow de actualización de requisitos desde autogestión. En algún momento lo planteamos, creemos que para algunos requisitos puede ser útil, pero hoy, si se la rechazás cuando la carga desde preinscripción, la forma de actualizarlo es directamente desde gestión. Gracias. Buenos días, Alicia habla nuevamente. Sebastián, a mí me ocurre que no sé administrar bien la fecha de vencimiento de un requisito. En este ejemplo que vos estabas dando, de que un alumno puede presentar una constancia de título en trámite, nos ocurre cuando tenemos ingresantes salidos recientemente de su secundario. Por tanto, nosotros le ponemos, por ejemplo, una fecha de vencimiento a ese requisito. Ocurre que como las entidades, digamos, que tienen que extender esto, se exceden muchas veces en ese tiempo, el alumno llega a tener que rendir su examen final y no tiene su certificado de título finalizado. En ese caso, la fecha de vencimiento que nosotros le colocamos en la administración del requisito, le produce que no se puede inscribir a su examen final. Entonces hay que nuevamente prorrogar. ¿Cómo podemos administrar esta fecha de vencimiento de manera tal de que no perjudique al alumno en el momento de tener que inscribirse en su examen final? O sea, ustedes lo que no quieren es prorrogar. No, yo le tengo que dar una validez, por ejemplo, de 1 año de esa constancia de título en trámite, pero no quiero perjudicarlo al momento de tener que inscribirse en un examen diciendo que el alumno no ha presentado toda la documentación, porque me está presentando una constancia de título en trámite. Bien, en ese caso ustedes lo están configurando como restrictivo. Ok. El requisito. Bien. O sea, ustedes podrían configurar. Claro, si ustedes le están pidiendo que, en el caso de los requisitos subordinados, que sería este el caso, ustedes tienen el título secundario y subordinado de ese, la constancia de título en trámite, el requisito no debería prohibirles que se inscriban actividades. Sí puede pasar sí te va a pasar, de hecho, que no te va a permitir aceptar la inscripción a propuesta, pero sí tenés que tener el título en trámite presentado para poder inscribirte, pero no debería, sería una cuestión de revisar bien la configuración y cómo lo están usando, pero debería dejarte inscribirlo. Ok, bien, entonces, muchas gracias, Hernán. No, por favor. Aprovecho y levanto 2 consultas que tenemos del foro. Perdón que estoy volviendo. Para agregar un requisito a un plan de estudios, no hay que generar una nueva versión del plan. Los requisitos se configuran por planes de estudios, pero no están relacionados. Bueno, sí, depende. Si es un requisito de ingreso, no es necesario. Si es un requisito, por ejemplo, como explicó Sebastián, para cursar una actividad, sí hay que versionar el plan de estudio, pero no si es un requisito de ingreso. Y había una pregunta más. No, los requisitos subordinados no es necesario, consultan si es necesario rechazar un requisito subordinado si está aceptado el requisito padre para aceptar la propuesta. No, una vez que está cumplido, el requisito padre es el que manda respecto a la aceptación de la propuesta. Si el alumno presenta directamente el requisito padre, el requisito subordinado
Digamos, es como que es ignorado al momento de evaluar la inscripción a propuesta. Así que seguimos. Te paso la posta, Seba. Bien, si hay más preguntas. Tengo 2 preguntas más. Vos en un momento, Sebastián, dijiste que si era un requisito de ingreso, lo pusiste, lo configuraste que sea para toda la institución. Tengo una consulta. Sí. Suponete, si ese requisito es una constancia de título secundario y es para toda la institución, ¿cómo impacta en una carrera de posgrado? Porque teóricamente en los posgrados ya solamente se le pide el título de grado, no un título secundario. Bien, bueno, no, en ese caso, estoy pensando, ¿eh? No, entiendo que si vos lo configurás para toda la institución, va a estar vigente para todas las propuestas de Guaraní. Sí, exacto. En Deberías ese caso, configurar, claro, por distinto nivel. Deberías claro. configurar, por ejemplo, para las propuestas de grado, un grupo de requisitos y para la propuesta de posgrado, otro grupo de requisitos. Ok, muchas gracias. Y la última que tengo, y prometo no preguntar más. Si No hay problema, para eso quisiéramos, estamos. si quisiéramos que para que se pueda inscribir a un examen haya respondido una encuesta, ¿qué tipo de requisito debería ser ese? Nosotros tenemos encuestas al fin de un cuatrimestre y como queremos que todas las respondan, nos interesa subordinar a la posibilidad de inscribirse a rendir un examen que haya realizado, que haya completado una encuesta. ¿Es posible eso? Sí, sí, es posible usando los requisitos, las operaciones de encuestas pendientes. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero todo lo que es realización de encuestas, Guaraní lo trabaja a través del módulo de encuestas, Yukoya. Permite definir el alcance de esas encuestas, quiénes van a ser los encuestados, y después el hecho de que haya o no haya contestado determinada encuesta se puede usar como un requisito para determinar si le permito o no le permito a un alumno inscribirse a una materia o a un examen final. Muchas gracias. Buen Bien. día, Hernán. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que se termine? Soy Marcelo Kunz, ¿Sí? de la Universidad Nacional de Misiones. Mi pregunta es la siguiente. Vos acabas de decir que si se cambia un requisito, hay que versionar otra vez el plan de estudio. No es simplemente incorporar el requisito al plan de estudio vigente. ¿Es así lo que dijiste? Y si es así, es la pregunta también a la inversa. Si yo retiro un requisito, ¿tengo que reversionar el plan de estudio? Un requisito para una actividad, por ejemplo, como estaba explicando Sebastián, que dentro de las correlativas para cursar una actividad necesito determinados requisitos. Por ejemplo, para cursar Educación Física 1, yo necesito tener presentado un apto físico. Para esos casos donde estamos hablando de modificación de correlativas, sí necesita crearse una versión de plan de estudios, ¿sí? Ahora, si de lo que estamos hablando es que a partir de una nueva versión de plan, a partir de este año, el plan de estudio además requiere que además de los requisitos normales de ingreso, le voy a pedir, no sé, la libreta sanitaria, por ejemplo. Entonces, en esos casos no hay que reversionar el plan de estudio porque los requisitos de ingreso se manejan de manera independiente, ¿sí?, de la administración de la estructura del plan de estudio. Todo aquello que modifique la estructura del plan de estudios sí requiere un reversionado del plan. ¿Me explico? Sí, perfecto, ahí quedó claro. Muchísimas gracias. No, por favor. Hola, sí, buenos días. Soy Alicia de UNER. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Tengo una consulta respecto a los requisitos de ingreso. En el caso de que estén configurados, o sea, para toda la institución,
¿cómo debería configurarse para que la responsable académica que los controla y los recepciona, en la administración, digamos, para que esa carga, digamos, impacte en las demás responsables académicas? Por ejemplo, nosotros tenemos ingresante 2019 que fueron recepcionados en X responsable académica, y ese estudiante luego se inscribe a cursar en otra responsable académica, otra propuesta, y entonces para que los requisitos presentados en la primera queden validados en la segunda responsable académica, ¿sí? O sea, mi pregunta puntualmente es cómo debemos configurarlo para que eso suceda. Si estamos hablando de base única, eso pasa de manera automática. El requisito queda asociado de alguna manera a la persona, con lo cual, sea dentro de la misma responsable académica o sea en otra responsable académica, si yo presento en mi título secundario para una propuesta y después me inscribo en otra propuesta, ¿sí? El requisito sigue vigente, ¿sí? No es un requisito que tenga un vencimiento o que lo tiene pero todavía está vigente. Ese requisito automáticamente te lo toma como cumplido, ¿sí? En la nueva propuesta donde te matricules, con lo cual ya automáticamente eso se da de esta manera. No sé si ese... Ahora, siempre y cuando el requisito que tienen configurado sea el mismo para todas las responsables académicas. Esto no corre si vos lo que haces es, en la base única tenés un requisito, fotocopia de DNI, Facultad de Ciencias Agrarias, fotocopia de DNI, Facultad de Ciencias de la Salud, fotocopia de DNI, Facultad de, no sé, de Agronomía. Si vos tenés que son distintos requisitos con diferentes nombres, entonces no te va a pasar esto. Pero si el requisito que compartís es el mismo para todas las responsables académicas, eso se da naturalmente. Bien, bien, muchas gracias. No, por nada. Alicia de Umbime, buen día. ¿No? Hola, buenos días. Buen día. Una consulta con respecto a cuando rechazamos el requisito. Al alumno, al estudiante, ¿le llega algún mensaje de que el requisito ha sido rechazado para que pueda venir a expresar ese requisito que ha presentado mal? No, por el momento no le llega un aviso. Y bueno, de eso se va a enterar cuando vaya de manera presencial a la oficina de alumnos a completar el proceso de inscripción. Claro, que de hecho el momento en el que vos definís si se lo aceptás o se lo rechazás es justamente cuando tenés al alumno en ventanilla, que es el momento donde te traes la preinscripción, ¿sí? Levantás la preinscripción desde gestión. Se supone que ese proceso ocurre cuando tenés el alumno en ventanilla, digamos, hablando normalmente, ¿sí? Todo esto afecta un poco, pero si vos, la idea del circuito de preinscripción es, el alumno se preinscribe desde online, ¿sí? Y va con la planilla de preinscripción y con la documentación original a ventanilla completa del proceso. Es en ese momento donde vos vas a verificar qué es lo que te subió el alumno como documento digital y se lo aceptás o se lo rechazás, con lo cual en el proceso normal vos tenés al alumno en ese momento a la ventanilla y podés volverle a pedir, o podés, no sé, si la foto del DNI está borrosa, le pedís el DNI, volvés a sacarle una foto y la subís. ¿Se entiende? Sí, gracias. A ver, ¿Alguna consulta más? No, acá hay una, sí, Javier está preguntando si para usar todo esto del repositorio digital hay que tener implementada ahí documentos o es independiente. En principio van a seguir funcionando de manera independiente. El repositorio digital para requisitos de ingreso lo vamos a seguir manejando de manera independiente. A ver, ¿a qué me refiero? De manera independiente es el repositorio, Aray Documentos se sirve de un repositorio digital que es un RDI, ¿sí? Ese RDI puede ser el mismo que usan para los requisitos de ingreso, ¿sí? Pero para requisitos de ingreso específicamente no lo accedemos a través de Aray Documentos. Sí van a necesitar Aray Documento a partir de la próxima versión aquellos quienes quieren implementar firma digital.
pero por lo menos por la próxima versión, todavía para lo que es la digitalización de requisitos de ingreso, no van a necesitar usar Array Documentos. Guaraní accede directamente al repositorio digital sin pasar por Array Documentos. A ver si hay alguna consulta más. No, por nada, Javier. Bien, ahí hay otra consulta. No sé si querés leer la voz. Estoy viendo... Bueno, te la contesto yo, Daniel. Lo que consulta es con respecto al requisito foto. Cuando un alumno sube su foto digital a la preinscripción y está aceptada, cuando se inscribe, ¿por qué no queda como foto la operación de datos de la persona? Porque en realidad hoy, claro, eso se estaba guardando, la foto se estaba guardando en la base de datos, ¿sí? Y cuando implementamos el repositorio digital no hicimos esa integración. De hecho, fue pasando el tiempo y no la hicimos, pero estamos trabajando en integrar que la foto que se ve en la ficha de la persona sea la foto que tiene cargada como requisito. Pero sí, simplemente por una cuestión de que nos había quedado como pendiente y no habíamos llegado a hacerlo. Daniela, ¿para qué pide seleccionar el plan al inscribir desde preinscripción si la propuesta hay un solo plan desde preinscripción? Bueno, porque hay muchos casos donde tienen más de un plan activo vigente y es un tanto difícil el tema de ver cuáles son los planes. Hay casos donde los quieren inscribir a planes que no están vigentes, gente que se preinscribe, pero por algún motivo lo quieren pasar a planes no vigentes. Por eso está el combo de seleccionar el plan. Ahora, entiendo que si hay un solo plan activo vigente, el combo se autocompleta con el único dato que hay, ¿o no es así, Daniela? No tengo presente en este momento. Ah, perfecto. Sí, es porque puede haber más de un caso donde tengan más de un plan activo vigente o tengan uno activo vigente y uno activo no vigente, entonces para darle flexibilidad en esos casos es que te pide el plan. Presento todo. Hay otra consulta. Estoy en la versión 3.17, tengo la constancia subordinada. Presento todo menos eso. Eso asumo que es la constancia subordinada. Pero me queda la inscripción pendiente. Puede estar faltando configurar. Tendríamos que ver... No, Martín, ¿estás por ahí? Creo que en la 3.17.0 creo que estábamos teniendo un problema en esa versión. No sé si están Martín o Estela por ahí. Sí, ¿se me para escucha? Confirmarme esto. Sí, perfecto, y te vemos, Martín. Sí, para la versión 3.17 vimos que había un pequeño inconveniente con el tema de los requisitos subordinados cuando se incorporaba un solo requisito padre y un subordinado sin otros requisitos, que pasaba lo que está comentando acá Lourdes. Igualmente, estos tipos de casos habría que plantearlos en el foro y verlos en detalle cómo es que están configurados los requisitos, si no hay alguna cuestión técnica de la instalación que tienen que pueda estar afectando esto. Porque son casos que pueden ser muy concretos de cómo tienen la configuración de la institución. Bien, sí, a Jorge dice que le pasa lo mismo y bueno, evidentemente son temas que les agradecemos y los llevan al foro para que podamos ver bien cada caso particular y ayudarlos a resolverlo. Bien. Hay otra consulta de Natalia que dice, hola, cuando se realiza el cierre del periodo de inscripción, rechaza la inscripción por no presentar el requisito o por presentarlo fuera de término. ¿Esto incluye si ha sido prorrogado? No, en realidad si está prorrogado y la prórroga está vigente, no te va a rechazar la inscripción. Te la va a dejar pendiente, porque significa que todavía tenés tiempo para presentar ese requisito. Bien, ¿alguna consulta más?
Adriana de Umpa, sobre la inscripción aceptada. Si fue un error de aceptación de requisitos, ¿cómo se soluciona? Y ahí no tienen manera de volver atrás la inscripción. Habría que tocar la base de datos. Exacto, sí, porque cada vez que ustedes presentan un requisito en la operación de administración de requisitos, si la operación está pendiente, se reevalúa la situación y se determina si está en condiciones de ser aceptado o no y la acepta automáticamente. Pero esta evaluación no la hace a la inversa, ¿sí? Si la inscripción está aceptada, no se evalúa si ahora tiene que pasar a pendiente o no, porque se supone que ya cumpliste con los pasos. Son casos muy excepcionales que se pasen de pendiente, que se pase de aceptada a pendiente. Pero bueno, ahí en ese caso habría que hacer un cambio de alguna otra manera. Por eso les poníamos entre las advertencias a tener en cuenta que tienen que tener mucho cuidado con esto, porque una vez que aceptan ese requisito, por lo menos por el momento, no hay manera de volver atrás. Si se podría agregar un nuevo requisito para esa persona. Lo que pasa es que no se pueden agregar requisitos de ingreso incumplidos, digamos. Vos no podés, o sea, vos podrías agregarle un nuevo requisito a la persona, pero se lo tendrías que agregar como cumplido, digamos. No podés agregarle para que cumpla, o sea, un nuevo requisito para que lo cumpla, se lo agregarías como cumplido. Y ese requisito que... ¿Se entiende? Sí, creo. No, tendremos que pensar, en realidad tendremos que pensar cuál sería el procedimiento en estos casos en que por error se pasa un requisito de aceptada pendiente. Si querés, no sé si ya habían dejado la consulta en el foro, pero lo podemos seguir por foro para ver qué alternativas les podemos brindar. Una alternativa sería volver a evaluar la inscripción cuando hay variación en los requisitos, no importa el estado, pero bueno, tendríamos que charlarlo y validarlo con el resto de la comunidad para ver si esto es siempre o si conviene hacer una operación para reevaluar una inscripción en particular. Si el alumno tiene un requisito que todavía no presentó, pero todavía tiene tiempo para hacerlo, él está cursando, rinde un final y después el requisito vence, ¿cómo queda el estado del alumno en el sistema? Bueno, esto tiene que ver con cómo configuraron ustedes el requisito, entiendo. O sea, el alumno pudo inscribirse a un examen y pudo rendir el examen porque el requisito no estaba vencido, pero después le vence el requisito ese. O sea, en ningún momento va a estar aceptado como alumno, siempre su inscripción va a estar pendiente, independientemente de que rinda o no rinda un examen. A ver, perdón, estoy pensando, estamos hablando, por ejemplo, del requisito de un apto físico para la aprobación de una materia, ¿no, Javier? Porque en ese caso, si vos ya cerraste, sí, puede ser ese el caso. Bien, en ese caso, si vos ya cerraste el acta, no te va a cambiar, porque vos la aprobación, supongamos que rinde un final y aprueba la actividad, en realidad, hasta al momento de cerrar el acta, si el requisito estaba vigente y no venció, no va a pasar nada. Ahora, si el requisito está vigente, no está vigente al momento de cerrar el acta, no te va a dejar cerrar el acta, no te va a dejar, te va a saltar como que las correlativas no están en orden. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, Vanessa nos pregunta si se puede dar de baja la inscripción a cursada y luego inscribirse nuevamente. Sí, podría. O sea, si no fue aceptada, Sí. podría inscribirse nuevamente. Sí, de hecho la puedes dar de baja aún cuando esté aceptada. Claro. Estamos hablando de inscripción acursada. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no tenemos más preguntas sobre requisitos, le respondo a Rosana de UBA.
que nos estaba comentando que ellos están en Guaraní 2 y en vías de migrar a Guaraní 3, nos preguntaba si se podía migrar a la última versión del sistema. Y la pregunta es sí, de hecho es lo que nosotros recomendamos. Es lo que van a hacer. Pregunta si se puede migrar a la nueva versión que va a salir, y bueno, eso va a depender de la instancia en la que migren. Yo calculo que si están recién iniciando el proceso, seguramente la 3.18 ya va a estar en la calle en ese momento, así que sí, la respuesta es sí. Bueno, si no tenemos más consultas... Sí, yo tenía ahí la manito levantada. Bien, no la vimos, perdón. Sí, nada, está bien. Perdón, no, porque yo estaba en YouTube y me contestaron, pero sigo con la duda. Ustedes dicen, si yo aplico este requisito documental a toda la institución, teóricamente los cursos también podría tomarlo como un requisito documental para un curso. Y lo probé recién y no me funciona eso. Puede ser que esté haciendo algo mal, me falta algún parámetro. Porque antes había un parámetro específico para subir documentos para cursos. ¿Con esto lo reemplazo o...? No. Son cosas diferentes. Ah, está. Porque subir a documentos a cursos después no está como vinculado con los requisitos. Como que tendría que chequear por un lado el documento subido y por otro lado ir a los requisitos. Como tengo que hacer dos pasos, no como acá está perfectamente integrado. Sí, el caso particular de curso, si querés, lo podemos ver después más puntualmente, porque en realidad cuando vos te creas el usuario de curso y te pide que presentes determinada documentación, eso queda ahí como una especie de limbo, porque el alta de usuario de curso te da de alta como persona, pero no te matricula en ninguna propuesta de tipo curso. Eso se da en el proceso posterior cuando te inscribís a un curso. Entonces ahí queda como un gris donde nosotros no habíamos avanzado todavía. Sí, lo que habíamos sugerido era usar una personalización que había hecho otra institución para poder ver y validar esa información. Si querés, después lo podemos ver directamente por algún otro medio para darles una mano de cómo manejar ese tema. Ah, gracias. Sí, gracias. No, por favor. Bien. ¿Podés ver, Hernán, vos si hay alguna manito levantada? Yo no llego a ver acá. Yo tampoco lo encuentro donde están las manitas levantadas. No hay ninguna mano levantada ahora. Ah, perfecto. El listado de participantes tenés que ver. Ah, perfecto. Ahí está, ahí estoy viendo, perfecto. No hay manitos. Bien, no hay manitos. Asumimos entonces que no hay más consultas. Les agradecemos a todos por estar del otro lado y esto va a continuar con un próximo webinar, que no sabemos si va a ser el próximo de Guaraní o va a haber otro en el medio, pero vamos a hacer otro webinar específico para los requisitos de proceso, que es lo que nos está quedando pendiente. Exacto. Sería la parte más relacionada con configuración de los que vienen de Guaraní 2, que tiene que ver con controles por operaciones. Si bien ya Seba lo dijo al principio, lo volvemos a recalcar, los webinars quedan grabados y subidos y nosotros vamos tratando de linkearlo dentro del micrositio de Guaraní en la parte de capacitaciones. Ahí directamente van a ir viendo que vamos a ir subiendo todos los webinars. Tienen una lista de capacitaciones con un orden sugerido para tomarlas y vamos a ir subiendo ahí todos los links. Buenísimo. Bueno, damos entonces por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Y bueno, esperamos que nos encontremos pronto de manera presencial en algún comité o en alguna capacitación. Por lo pronto y mientras tanto vamos a seguir haciéndolo de esta manera. Les agradecemos a todos lo ordenado que estuvieron durante todo el webinar. Sí, a pesar de que ha sido un éxito, pico de 133 asistentes, así que muchísima gente. Bien, buenísimo. Bueno. Gracias, que tengan buenos días. Gracias. Chao.